Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atentos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy lunes de la 24ª semana del tiempo ordinario vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía a un enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Pues yo, aunque soy un subalterno, tengo un soldado bajo mis órdenes y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene. Y a mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día es un evangelio especial porque retoma un pasaje del evangelio que también lo encontramos en Mateo, con la salvedad de que Mateo es un poco más parco al momento de exponer este milagro, es un poco más resumido y más sencillo. Pero Lucas aquí le agrega un poco más para conocer el contexto de este centurión romano, de este oficial romano que pide un favor de Jesús, el cual es que un criado está enfermo y él le pide que lo vaya a curar. Esto en primer lugar es algo muy interesante. En primer lugar porque recordemos que estamos hablando de un criado, alguien que inclusive puede ser un esclavo. Y recordemos que para en ese entonces la gente poderosa, tanto reyes como autoridades romanas, para ellos los criados eran simplemente pues algo más, un instrumento de servidumbre. Y por tanto, si de repente uno se moría, pues ¿qué importa? Voy a comprar otro esclavo, voy a comprar otro criado. Por tanto, muchos de ellos no le tomaban cariño, ni siquiera respeto a la integridad de esas personas. Pero este oficial romano nos demuestra cierta empatía, nos muestra que tiene pues un corazón de carne. ¿Por qué? Porque ante este criado enfermo, el cual bien podría él dejarlo morir de la enfermedad, va y acude a Jesús. Es decir, la preocupación por el otro, aún cuando es una persona más importante que aquel que está enfermo, nos habla de la calidad de persona de este oficial romano. Pero no solo esto, también él, a pesar de que es romano y que es un invasor, trata bien a la gente que está a su alrededor, a tal punto que algunos ancianos de los judíos que van a rogarle a Jesús le explican: hácele ese favor y se lo merece. ¿Por qué? Porque quiere a nuestro pueblo, es decir, lo respeta, hace el bien a un pueblo, siendo que otros oficiales romanos se dedican a abusar del pueblo conquistado. Él no, él ayuda, él trata de hacerlo mejor, hasta tal punto de inclusive construirles una sinagoga, es decir, un lugar de reunión para escuchar la palabra de Dios, cosa que habla bien del respeto de esta persona. Y por eso Jesús al final le termina concediendo el favor. Pero no solo esto, todavía ocurre la cereza del pastel en todo esto, cuando el oficial romano le dice que no es necesario que Jesús vaya a la casa de él, porque en primer lugar sabe de que Jesús es una gran autoridad y él en plano religioso es un pagano, no merece que el Hijo de Dios llegue a su casa, y sin embargo simplemente le dice que lo pida porque él tiene fe, por decirlo de una manera. Él tiene seguridad de que si Jesús desea que su criado quede sano, quedará sano. Confía en Jesús. Y Jesús responde: yo les aseguro que en Israel he hallado una fe tan grande, una confianza tan grande como precisamente la del centurión romano. Y aquí nos deja dos cosas importantes. La primera, la confianza plena y certera en Jesús, sin importar quiénes somos y qué dificultades tengamos.
Al oficial romano eso no le importó y a nosotros nos enseña esa confianza plena que debemos de tener en Cristo. Y por otra parte, también nos enseña quiénes son los que de verdad tienen confianza y fe. Aquellos que se ponen al servicio de los demás, aquellos que no les importa quiénes son, si son más importantes. Siempre están al servicio de todos, inclusive de los más sencillos, de los más humildes. Son esas personas caritativas, buenos samaritanos, los que consiguen favores de Dios.